residencia esta vez. Recordemos, estaba la lectura del veredicto en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco con respecto al caso de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Finalmente son 3 los comuneros mapuches condenados por delito terrorista de incendio con resultado de muerte y 8 los comuneros que fueron absueltos de este caso, entre ellos la Machi Francisca Linconao. Vamos a estar, por supuesto, más adelante a través de todas nuestras plataformas con los detalles de esta decisión. Pero una semana evidentemente marcada por lo que es la infancia. Qué bueno que sea así. La infancia nuevamente se toma la discusión, la conversación y por sobre todo las medidas. Tenemos por un lado lo que fue el anuncio del presidente Piñera, sorpresivo con respecto a esta indicación sustitutiva para la imprescriptibilidad de los abusos sexuales contra menores, pero hay otros temas. Andrea Piro, no te había saludado. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Sí, hay muchos temas en materia de infancia. Está cargada la agenda sin duda, junto con el anuncio del que hacías mención, Nicolás, que ha hecho el presidente Sebastián Piñera esta mañana respecto de la imprescriptibilidad. Además, hay cambios que se están esperando respecto de ley de adopciones, cambios al interior del Servicio Nacional de Menores. Y para hablar de todos estos temas, estamos con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, buenos días, Andrea. Hola, buenos días, Nicolás. Hola, Marcelo, un gusto tenerte acá nuevamente en Semana 24 y hablemos justamente de prevención y te quiero llevar a lo que fueron los anuncios, esta segunda pata, digamos, del presidente Piñera luego de la imprescriptibilidad, que es una indicación sustitutiva que ingresa al Congreso, que es justamente el centro de la protección de la infancia, como le decía el gobierno, desde reformar los CREAT del Sename, desde la ley de adopción, que lo está tomando con bastante fuerza. ¿Cuál crees tú que dentro de las señales que entregó el gobierno es la más importante en este momento? A ver, yo creo que es importante seguir avanzando respecto de perfeccionar lo que tenemos en materia del sistema de protección. Evidentemente los cambios en los CREAT son fundamentales. Hoy día los estándares con los que están trabajando los CREAT no dan garantías de que se estén resguardando los derechos de los niños, especialmente el derecho a vivir en familia, que significa el que los niños puedan estar en procesos de revinculación familiar. Eso es clave, porque además de que es necesario entender que cuando uno tiene una familia de origen que ha sido disfuncional, que ha tenido problemas, no hay que olvidarla, porque finalmente el niño cuando egrese va a volver a esa misma familia de origen y en consecuencia uno tiene que trabajar con ello, tiene que revertir esas condiciones sobre las cuales se generaron esas vulneraciones. Y para eso tiene que haber espacios adecuados, tiene que haber condiciones adecuadas durante el periodo en que el niño está institucionalizado. Por lo tanto, es sustantivo mejorar las condiciones de los CREAT, pero no basta. Es importantísimo el que detrás de los cambios estructurales, los cambios físicos, todos los elementos de gestión que se puedan hacer al interior de la administración de los CREAT, se esté profundizando de manera concreta los programas de reunificación familiar, se esté trabajando en torno a los programas ambulatorios. Recordemos que el Sename en materia de residencia concentra alrededor de 6.000, 6.500 niños, pero en materia de programas ambulatorios son cerca de 100.000. Ahí está el grueso y creo que la discusión, ahí hay que enfocarse. Creo que la discusión ha estado permanentemente centrada por el riesgo que significa para los niños que están en la residencia, pero tenemos que ampliar la mirada. O sea, hoy día hay que mirar a la calidad de los programas ambulatorios, hay que mirar a la calidad de los diagnósticos. Lo que pasó con Ámbar pone de manifiesto la necesidad de tener claridad respecto de cuál es la calidad con que se están utilizando los diagnósticos o los diagnósticos, cuál es el aporte que le están haciendo los jueces para tomar decisiones tan relevantes en torno a una medida cautelar. Y asimismo, los programas, por ejemplo, de familias de acogida o los FADEPRO, por ejemplo, que debieran tener evaluaciones a la fecha, esas evaluaciones debieran ser conocidas, debieran ser públicas para que pudiéramos tomar conocimiento del por qué el sistema no ha funcionado como debería estar funcionando. El sistema de familias de acogida en el extranjero es la alternativa a los cuidados residenciales. Y acá en nuestro país, aparte de que tiene una cobertura baja, ha tenido claros problemas de implementación técnica y es necesario que se evalúen esos problemas de implementación técnica para precisamente hacer las correcciones que propendan a fortalecer el sistema de familia de acogida y hacer una alternativa real al sistema residencial. Ahora, bueno, son varios temas, van en carriles paralelos todos. Partamos por los CREAT. Efectivamente hay problemas muy puntuales, probablemente ha sido lo que
uno más reconoce en el último tiempo debido a los casos que hemos conocido, los cambios más urgentes dentro de los centros de residencia? ¿Cuáles son? Yo creo que hay que separar los componentes que tienen que ver con el personal, con la gente, los colaboradores que trabajan al interior de los CREAT y los elementos de estándares de infraestructura, los elementos de estándares técnicos. Acá el diagnóstico nos da cuenta que los niños no acceden ni a salud física, ni a salud mental, no acceden a programas de reforzamiento educativo, no acceden a una serie de dispositivos que son claves para su proceso de reinserción. Y en consecuencia, lo clave, aparte de reducir las condiciones de hacinamiento, de levantar ciertos estándares de infraestructura que son relevantes, porque cuando estamos hablando de una atención a núcleos de 100 niños, de 50 niños, de 80 niños, versus un estándar que es internacional, que se ha medido, que es de entre 8 y 12 niños, donde uno puede tener efectos terapéuticos, es claro de que hay que modificar seriamente hoy día la infraestructura que tienen los CREAT, de tal manera de poder atomizar, a lo mejor crear CREAT distintos que cumplan con esos estándares. ¿Desde lo físico solamente o también desde... Eso es lo primero. O sea, hoy día tienes que tener, por así decirlo, el espacio necesario, las condiciones necesarias para tener una casa finalmente, para lo más similar. Lo más similar a una casa que esté funcionando. Pero no basta con la casa. O sea, esta casa tiene que estar inserta en una red de servicios que te permitan garantizar la salud física, la salud mental, la educación, etc. Cuando a un niño se le institucionaliza, se le saca de su entorno no solamente familiar, que puede haber tenido condiciones de vulneración, sino que se le saca de su entorno escolar, de su entorno social, etc. Entonces, ojo con eso. Para ser súper concreto, se le saca de su vida. Se le saca de su vida, se le saca de los compañeros de colegio, se le saca muchas veces, porque se le lleva de repente a lugares que están muy lejanos a su colegio original. Entonces, y de ahí se explica gran parte del aumento de la deserción escolar de los niños que ingresan al sistema. Entonces, hay que tener cuidado. Los procesos de construcción de nuevos CREAT tienen que reconocer esa realidad, el entorno más inmediato del niño. Tienen que también tener acceso a la red de salud. Por ejemplo, una de las medidas que se planteaba previamente al programa de gobierno y que está en el ambiente. O sea, hay que avanzar en instalar salas polivalentes, por ejemplo, en los CREAT, precisamente que den servicio a las otras residencias también del sistema. Pero lo más importante, acá tenemos que hacer un screening, tenemos que darnos cuenta de cuántos niños realmente debieran estar en el sistema residencial y cuántos niños debieran estar en un buen programa de revinculación familiar, con programas ambulatorios, viviendo lo más cerca de su familia, ya sea su familia de origen, su familia extensa, una familia de acogida, pero en buenos términos, con buenas capacidades, etc. Entonces, Marcelo, ahí te interrumpo, ¿cómo se puede hacer bien ese screening? ¿Y por qué no se está haciendo bien? Yo creo que hay dos elementos que son clave. Primero, que los niños cuenten con representación jurídica garantizada. Ningún niño que está en un sistema de protección, cuanto más un niño que está en un sistema residencial privado de cuidados parentales, debiera no tener acceso a un abogado independiente, autónomo, no los abogados que proporciona el mismo Estado, o sea, no un curador ad litem, que además los curadores ad litem solamente tienen una cobertura de un 25% de todos los niños que están en el sistema, para determinados tipos de casos. Entonces, la revisión de las medidas cautelares, la revisión de los diagnósticos, la articulación con los equipos terapéuticos, la supervigilancia respecto de las condiciones, de los derechos de los niños en la residencia, la puede ejercer apropiadamente un abogado con independencia. ¿Y por qué te digo con independencia? Porque la mayor parte de las vulneraciones de derechos que sufren los niños las comete el mismo Estado. Entonces, el Estado no demanda al Estado. Por eso que se requiere una asistencia jurídica independiente, autónoma y total para todos los niños que están en residencia. Ahora, ¿qué pasa con la ley de adopción? Lo que se quiere solucionar en parte tiene que ver con los tiempos, con las demoras. Sí. Efectivamente transcurre mucho tiempo, es un trámite largo. ¿Es uno de los principales problemas de la ley de adopción? A ver, efectivamente, y en algún minuto se ingresó un proyecto de ley que hablaba de hasta el 6º grado de consanguinidad. Tú comprenderás que eso es tremendamente complejo para generar una declaración de susceptibilidad.
Ahora hay que tener cuidado, la declaración de susceptibilidad solo puede efectuarse mediante la confirmación absoluta de que ese niño ha estado en un proceso de reunificación familiar y que ese proceso de reunificación familiar, habiéndose aplicado todos los protocolos correspondientes, dieron como resultado que no cabe otra posibilidad que ser adoptado. Claro. Y ojo, porque el volumen de adopciones en el año varía entre 200 o 400 niños. No es la solución integral al sistema poner todo el foco en la ley de adopción. La ley de adopción es un buen aporte, es importante, hay que simplificarla, hay que trabajar para garantizar que se cumplieron todos los protocolos al declarar la susceptibilidad y la idoneidad. Hay que ampliarla porque también se ha dado el caso, por ejemplo, de lo que son los matrimonios homoparentales, Sí. las parejas homoparentales, lesbiparentales también, y en ese sentido también aquellos que viven solos, que son solteros, pero que siempre se ven de alguna manera en un segundo plano cuando se prioriza una pareja. Sí, yo creo que son condiciones que se tienen que discutir en el Parlamento. Evidentemente, acá la principal consideración que hay que tener presente es el bien superior del niño. Y el bien superior del niño admite todas las realidades posibles de configuración de familia, pero hay que definir cuáles son aquellos protocolos que van a garantizar ese bien superior. Y eso es parte de la discusión. Ahora, de repente generar marcos legislativos específicos para un caso o para otro puede tenernos en una discusión eterna de la ley de adopción. Entonces hay que tener cuidado y simplemente hay que hacerlo operativo. El bien superior del niño tiene que ser garante de estas condiciones. Pero la ley de adopciones en sí misma no resuelve el problema del sistema de protección o que esté fallando. La condición de que 200 o 400 adopciones en el mejor de los casos al año versus 6.500 niños que están internados en residencia es importante, pero tenemos que poner foco en todas estas otras medidas estructurales. Fundamentalmente fortalecer los programas de reunificación familiar, hacerlo en base a la evidencia, evaluarlo, monitorearlo, tener buenos términos de referencia. Eso es clave. Y por supuesto contar con defensoría jurídica que esté pendiente de todo este proceso. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema que hay que ponerlo siempre en la mesa. Está claro y por eso te agradecemos estar aquí en Semana. De todas maneras, y yo creo que el llamado más importante que ha hecho el gobierno es avanzar en prevención. Si fortalecemos el sistema de alerta temprana, vamos a estar, por supuesto, que contribuyendo a fortalecer el sistema de protección. Justamente. Muchísimas gracias nuevamente, que esté muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Adiós.